Mi tío Raúl tenía un Ford 72, verde, oxidado, con los rines medio chuecos, y los domingos nos llevaba a pasear, a mí, a mis primos, a mi hermana, a los hijos de la vecina. Éramos 6 niños, y el carro tenía 5 asientos, pero eso no importaba. 3 íbamos atrás apretados, 2 en el piso entre los asientos, 1 adelante con mi tío, sin cinturón, sin silla especial, sin nada, y si frenaba fuerte salíamos volando hacia adelante y nos reíamos, nos gritábamos, porque era parte de la aventura. Hoy eso te mete a la cárcel, te quitan la licencia, te demandan, te sacan en las noticias. Pero en los 70 era normal, era lo que todos hacían, y no era lo único. Había un montón de cosas que hacíamos sin pensar, cosas que hoy verías y llamarías a las autoridades, cosas que hoy serían motivo de arresto, pero entonces nadie decía nada, porque así eran los tiempos. Vamos a recordar 15 de esas cosas que hoy serían completamente ilegales. Mandar a los niños a comprar cigarros como si fueran pan. Tu mamá te daba 3 pesos y te decía, anda mijo, tráeme una cajetilla de Raleigh o de Fiesta o de la marca que fumara. Y tú ibas, tenías 7 años, 6 a veces, y caminabas solito hasta la tienda de la esquina, y le decías al tendero, me da una cajetilla para mi mamá, y él te los vendía, sin preguntar, sin pedir identificación, sin decir nada, porque todos sabían que eran para tu mamá, porque te conocían, porque sabían de qué casa venías, y si le faltaba cambio, te daba 2 cigarros sueltos en lugar de monedas, y tú los llevabas en la mano, caminando por la calle, a plena luz del día, como si nada, y nadie te miraba raro, nadie te detenía, nadie llamaba a la policía para reportar que un niño andaba con cigarros. Hoy, si un niño sale con cigarros en la mano, se arma un escándalo, llaman a servicios sociales, investigan a los padres. Pero en los 70, los niños éramos mensajeros, éramos las piernas de la casa y los cigarros eran solo un encargo más, como el pan, como la leche, como el azúcar, como cualquier cosa que hiciera falta. ¿Qué era lo más raro que te mandaban a comprar de niño? Viajar en la cajuela como si fuera un asiento más. El carro iba lleno, no cabían todos adentro, y alguien tenía que quedarse o había que hacer otro viaje, pero nadie quería quedarse. Entonces alguien decía, yo me voy atrás, en la cajuela, y no era castigo, no era maltrato, era diversión, era aventura. Te subías, te acomodabas entre las herramientas y las bolsas del mandado y la llanta de refacción, y el carro arrancaba, y tú ibas ahí atrás viendo la calle alejarse, viendo los otros carros que venían detrás, sintiendo cada bache como si fuera un salto, cada curva como si fueras a salir volando. Y cuando el carro frenaba en un alto, te movías para todos lados, te golpeabas con las cosas, y gritabas. Y los que iban adentro se reían, y llegaban al destino y abrían la cajuela, y te bajabas todo mareado, con el pelo alborotado, pero feliz, orgulloso, porque habías viajado en la cajuela, y eso te hacía el más valiente del grupo. Hoy eso es secuestro, o negligencia, o algo peor. Hay leyes específicas contra eso. Pero antes era creatividad, era resolver el problema de no tener espacio sin complicarse la vida. Dejar a los niños solos en casa desde que salía el sol. Tus papás se iban a trabajar, temprano, cuando todavía estaba oscuro, y tú te quedabas, con tus hermanos si tenías suerte, solo si no, y tenías 8 años, 7, a veces hasta 6, y te dejaban la llave colgada del cuello en un cordón, y las instrucciones. No abras la puerta a nadie, no prendas la estufa, no salgas de la casa. Y te quedabas ahí, viendo la tele, comiendo lo que encontrabas en el refri, cereales sin leche, porque ya se había acabado, pan con lo que hubiera, esperando que regresaran. Y pasaban las horas, y te aburrías, y veías las mismas caricaturas 3 veces, y te dormías en el sillón, pero no pasaba nada, no te asustabas, porque así era siempre. Y cuando llegaban en la tarde te preguntaban, ¿todo bien? Y tú decías, sí, todo bien, y ellos te creían, porque no había de otra, porque no había quien te cuidara, porque no existían las guarderías para después de la escuela. Y así creciste, aprendiendo a estar solo, a resolver tus propios problemas, a no tener miedo de la casa vacía. Hoy te denuncian por abandono de menores. Te quitan a los niños, pero antes era supervivencia. Era confiar en que el niño podía cuidarse.
Los maestros que educaban a golpes de regla, hablabas en clase cuando no debías, y el maestro dejaba de escribir en el pizarrón, se volteaba, y te miraba, y decía tú, pasa al frente, y tú sabías lo que venía, te levantabas, caminabas hasta el escritorio con las piernas temblando, y el maestro sacaba la regla de madera, esa regla larga y gruesa que todos conocían, y te decía, extiende las manos. Y tú lo hacías. Las ponías con las palmas hacia abajo, y te pegaba 3 veces, 4, con fuerza, y te dolía, te ardía. Te aguantabas las ganas de llorar porque si llorabas era peor. Y volvías a tu lugar, y todos te miraban, y aprendías. No aprendías la lección de matemáticas que estaban dando, aprendías a no hablar, a obedecer sin cuestionar, a tenerle miedo a la autoridad. Y tus papás no decían nada cuando llegabas a casa con las manos rojas, porque si te pegaban en la escuela era porque te lo merecías. Y si te quejabas te decían, pues pórtate bien, y si insistías te pegaban otra vez, por quejarte, por ser chillón. Hoy, eso es abuso, es violencia escolar, es causa de demanda y cárcel, pero en los 70 el maestro tenía permiso, tenía autoridad total, y la regla era la ley. ¿Cuál era el castigo más común en tu escuela? Subirse al techo de los camiones como acróbatas urbanos. El camión iba lleno, completamente lleno. No cabía ni un alfiler adentro. Y tú tenías que llegar a tu trabajo, a tu escuela, a donde fuera. Entonces algunos se subían al techo del camión. Se agarraban de las barras que había arriba o de lo que encontraran. Y el camión arrancaba. Y ellos iban ahí arriba, al aire libre, viendo la ciudad desde arriba, sintiendo el viento en la cara, esquivando los cables de luz que colgaban bajo, y cuando el camión frenaba en los altos tenían que agarrarse fuerte para no salir volando hacia adelante. Tenían que hacer fuerza con las piernas, con los brazos, y a veces alguien sí se caía, rodaba por el techo, se golpeaba, se lastimaba, pero sobrevivía, se curaba, y volvía a subirse al siguiente día, porque no había opción, porque tenías que llegar a tu destino. Y si el camión no tenía espacio adentro, te tocaba el techo. Hoy, eso es suicidio, es locura, es algo que nadie en su sano juicio haría, pero antes era transporte público, era parte del viaje. Era la realidad de moverse por la ciudad. Comprar medicina sin preguntarle a ningún doctor. Te dolía la cabeza, o te dolía el estómago, o tenías tos, y ibas a la farmacia, solo, sin receta, y pedías algo para el dolor, algo para la tos, y el farmacéutico te daba lo que quisiera. Aspirinas, antibióticos, inyecciones, jarabe para la tos con codeína. Lo que fuera, sin preguntar qué síntomas tenías, sin pedir receta médica, sin nada, y tú te lo tomabas, y te sentías mejor, o no, pero nadie supervisaba, nadie regulaba, nadie verificaba si era lo correcto para lo que tenías. Y si te dolía el estómago te vendían algo diferente. Y si tenías gripa te vendían otra cosa. Y todo funcionaba así, a prueba y error, como un experimento constante con tu propio cuerpo. Y la gente se automedicaba, y a veces salía bien, y a veces salía mal, y había gente que se intoxicaba, pero era la costumbre, era lo normal. Hoy necesitas receta para casi todo, y está bien, porque es más seguro, porque evita errores. Pero antes, la farmacia era como un mini hospital, donde el que atendía decidía qué te convenía según lo que le contaras en 30 segundos. Dejar a los niños jugar en la calle hasta que se apagara el día. Salías después de comer, te despedías de tu mamá y te ibas a la calle, a jugar. Fútbol con pelota de trapo, escondidas entre los carros estacionados, canicas en la tierra, lo que fuera, lo que se te ocurriera. Y tus papás no te vigilaban, no estaban asomándose por la ventana cada 5 minutos, no te llamaban al celular porque no había celulares. No sabían exactamente dónde estabas, solo sabían que andabas por ahí, y tú jugabas hasta que se ponía el sol, hasta que el cielo se volvía naranja y luego morado, hasta que ya no veías la pelota, hasta que alguien gritaba ya es tarde vámonos, y entonces sí, entonces regresabas, sucio, con las rodillas raspadas, sudado, feliz, cansado, y nadie te preguntaba dónde estuviste exactamente, ni con quién jugaste, ni qué hiciste cada minuto, porque se suponía que estabas jugando,
y eso era suficiente explicación. Hoy dejar a un niño solo en la calle es negligencia, es peligro, es irresponsabilidad parental. Pero antes era infancia, era libertad, era aprender a moverte por el mundo sin supervisión constante. Hacer fogatas en plena calle para quemar la basura. Juntabas la basura de toda la semana. Cajas de cartón, papeles, ramas secas del jardín, cosas que ya no servían, y las sacabas a la calle. Literal, a la mitad de la calle. Y le prendías fuego, con cerillos, y ahí se quemaba, en plena vía pública. Y los vecinos hacían lo mismo, cada quien con su montón de basura ardiendo, y había humo por todos lados. Negro, espeso, con olor a plástico quemado, y nadie llamaba a los bomberos, nadie decía que era contaminación, nadie se quejaba, porque así se hacía, porque no había camión de basura todas las semanas, porque en algunos lugares no había camión de basura nunca, porque tenías que deshacerte de las cosas de alguna manera, y el fuego era la solución, y los niños brincaban sobre las brasas cuando ya estaban bajitas, cuando ya casi se apagaban, y se quemaban los zapatos, la suela se derretía, y se reían. Y sus papás los regañaban, pero mañana volvían a hacerlo. Hoy eso es delito ambiental, es riesgo de incendio, es locura total. Pero antes era martes de basura, era jueves de limpieza, era resolver un problema con los recursos que tenías. Vender comida sin que nadie revisara tu cocina. La señora de la esquina hacía tamales, buenos, de los mejores del barrio, y los vendía en su casa. Ponía una mesita en la puerta, o salía a la calle con su bote tapado con trapos. Y tú comprabas, le dabas unos pesos, y ella te daba los tamales envueltos en papel, y te los comías ahí mismo, parado en la calle, o caminando de regreso a tu casa, y estaban buenos. Ricos, o no, dependía del día, pero nadie pedía permiso sanitario, nadie inspeccionaba su cocina para ver si tenía refrigerador, nadie revisaba que se lavara las manos. Nadie verificaba nada, y la señora vendía, y la gente compraba, y así funcionaba la economía del barrio. Confianza, palabra, boca en boca. Si los tamales estaban buenos, volvías. Si te caían mal, no volvías. Y le decías a tus conocidos, pero nadie la denunciaba con las autoridades. Nadie la cerraba. Nadie le exigía papeles. Hoy necesitas permisos, inspecciones sanitarias, registros ante Hacienda. Y está bien, porque es más seguro, porque protege la salud. Pero antes la calle era el mercado, y la confianza era el único contrato que hacía falta. Bañar a los niños con manguera en pleno patio. Hacía calor, un calor horrible, de esos días donde hasta el aire te quema, y en lugar de bañarte en la regadera adentro de la casa, te bañaban afuera, con la manguera, en el patio, en el jardín, con ropa, sin ropa, daba igual. Y el agua salía fría, helada, porque venía directamente del tinaco que estaba al sol, y tú gritabas, y te reías, y corrías, tratando de escaparte, y te volvían a mojar, te empapaban, y eso era el baño del día, rápido, eficiente, divertido, refrescante, y nadie decía nada, porque el agua era agua, y el patio era propiedad privada, y los vecinos te veían desde su casa y se reían también, porque ellos hacían lo mismo con sus hijos. Hoy eso es exposición indebida, es falta de privacidad para el menor, es algo inapropiado que puede malinterpretarse. Pero antes, era verano, era calor, era infancia sin complicaciones ni protocolos. Darle cerveza a los niños como remedio para dormir. Tu abuela te daba una cucharada de cerveza, a veces 2, y te decía tómate esto que te va a hacer dormir bien, y tú te la tomabas. Hacías cara de asco porque sabía amargo, y ella se reía, te daba palmaditas en la espalda y te mandaba a la cama. Y dormías, profundo, toda la noche. No sé si era la cerveza o simplemente el cansancio del día, pero funcionaba, y nadie pensaba que estaba mal, porque era tradición, porque así se hacía desde siempre, porque un poquito no hacía daño, porque la abuela lo había hecho con tus papás, y los papás de ella con ella, y así llevaban generaciones. Hoy eso es abuso infantil, es dar alcohol a menores, es motivo de intervención de servicios sociales, es algo que puede quitarte a tus hijos. Pero antes, era remedio casero, era sabiduría de abuela, era algo que todos hacían y nadie cuestionaba ni por un segundo.
Dejar las puertas abiertas como si nada pudiera pasar. No había rejas en las ventanas, no había alarmas en las puertas, no había cámaras de seguridad, y la puerta principal se quedaba abierta, todo el día, de par en par, y los vecinos entraban cuando querían, y salían, y nadie tocaba antes de entrar, solo gritaban buenas desde la puerta, y entraban, se sentaban en tu sala, platicaban con tu mamá, tomaban café, y se iban cuando se les daba la gana, y tú dejabas tus cosas en el patio, tu bicicleta sin candado, tus juguetes regados, y nadie se los robaba, nadie se aprovechaba, porque el barrio era familia, porque todos se conocían desde siempre, porque la confianza era real. Hoy eso es impensable, es invitación al robo, es peligro, es ingenuidad peligrosa, pero antes era comunidad, era vivir sin miedo, era saber que el vecino te cuidaba tanto como tú lo cuidabas a él, era otra forma de vivir. Tirar todo lo del baño directo al río, como si fuera normal. No en todas las casas había drenaje conectado a la red municipal. Entonces el baño iba a dar a un pozo séptico, o a una fosa, que se hacía en el terreno, o directamente al río si vivías cerca. Y nadie decía nada, porque así era, porque no había infraestructura, porque no había más opciones. Y el río se llevaba todo, agua sucia, desechos, todo. Y más abajo a varios kilómetros alguien usaba esa misma agua para regar sus cultivos, o para lavar ropa, o incluso para bañarse, y se enfermaban. Tenían infecciones, problemas estomacales, pero no sabían por qué. No conectaban que el agua estaba contaminada, y seguían haciéndolo. Seguían usando el río. Hoy eso es contaminación grave. Es crimen ambiental. Es algo que te multan fuerte o te meten a la cárcel. Pero antes era necesidad. Era falta de opciones. Era vivir con la infraestructura que había o no había. Soltar los animales de granja a vagar por donde quisieran. Las gallinas andaban sueltas por las calles del pueblo, los puercos también, y las vacas, y las cabras, y cada quien sabía cuáles eran suyas, por el color, por el tamaño, por alguna marca. Y los animales caminaban por donde querían, por la calle principal, por los patios de las casas, comían basura de los botes, bebían agua de los charcos, se metían a donde fuera. Y nadie los encerraba durante el día, porque así se criaban, libres, buscando su propia comida, y en la tarde cuando empezaba a oscurecer volvían solos, a su corral, a su casa, como si tuvieran reloj interno, como si supieran exactamente dónde vivían, y funcionaba, año tras año funcionaba. Hoy eso es riesgo sanitario, es invasión de propiedad privada, es algo prohibido por las leyes municipales, es motivo de multa, pero antes era campo, era pueblo, era la vida compartida entre humanos y animales que nadie cuestionaba. 15 cosas que hoy te meterían en problemas legales serios. Pero entonces eran normales, eran parte de la vida cotidiana, y no éramos salvajes, no éramos irresponsables, éramos producto de nuestra época, de nuestras circunstancias, de lo que teníamos disponible, y sobrevivimos. La mayoría sobrevivimos, y aprendimos, y crecimos. Y nos reímos de ello ahora. Hoy las reglas cambiaron, y muchas cambiaron para bien, porque protegen, porque cuidan, porque evitan tragedias, pero se perdió algo también en el camino, se perdió la confianza entre vecinos, la libertad de movimiento, la sensación de que podías resolver las cosas a tu manera, sin que alguien te dijera que estabas mal, sin que alguien amenazara con llamar a las autoridades. ¿Cuál de estas 15 cosas hiciste tú? Si este video te hizo reír o recordar, compártelo con alguien que también vivió esos años salvajes, y si quieres más historias de lo que fuimos, síguenos. Mundo Retro, donde lo ilegal era costumbre.